Hola, soy Nacho Santamaría Mejía y vengo a hablarles de cómo transformar el aula utilizando las herramientas de Google para educación. Yo soy educador certificado de Google y también Google Certified Trainer, lo que significa que, digamos que he pasado unas una certificación en la que me cualifica para entrenar o enseñar a usar estas herramientas para educación. Los contenidos que vamos a tratar es por qué cambiar las cosas y por qué integrar la tecnología en el aula, qué puede aportarnos Google en esta transformación. ¿Por qué por qué no debemos usar nuestra cuenta privada de Google para hacerlo? Y luego cómo empezar con todo esto y al final una serie de recursos. Para empezar a pensar en cómo transformar el aula, es importante pensar no sé si es familiar, el modelo SAMR de sustitución, ampliación, modificación y redefinición. Rubén Puentedura, ya desde 2003, ideó este modelo para evaluar si merece la pena introducir la tecnología pues era en diversos entornos, pero también se centraba en educación. Sustitución se refiere simplemente a cambiar lo que estamos haciendo y utilizar una herramienta tecnológica para hacer lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros editábamos apuntes o lo que fuera con una máquina de escribir, pues en lugar de eso pasar a usar un procesador de texto. Ampliación se refiere a que la tecnología incluye mejoras que antes no teníamos. Por ejemplo, ahora con un procesador de texto podemos copiar y pegar el texto, podemos usar el corrector ortográfico, cosa que con una máquina de escribir no era no se podía hacer. Modificación se refiere a que ya directamente la tecnología me permite rediseñar de forma significativa las tareas. Como por ejemplo, si voy a utilizar una hoja de cálculo, que eso sin un ordenador pues no es posible, una hoja de cálculo me permite analizar la información de una manera que antes podía a lo mejor tardar mucho y ni siquiera iba a intentarlo. O hacer una composición gráfica de calidad editorial, pues ahora con las herramientas de diseño gráfico actuales sí que está más al alcance de cualquiera. Cualquiera que tenga un poco de gusto estético puede hacer unas composiciones de calidad profesional. Y antes eso solo estaba al alcance de los profesionales. Y luego, por último, la R de redefinición. Y es que la tecnología permite idear tareas que antes eran inconcebibles, como, por ejemplo, pedir a los alumnos que que realicen un trabajo colaborando entre ellos, sin necesidad de que estén todos en el mismo lugar, en la misma habitación, en la misma clase, sino directamente a través de la nube, a través de Internet. Pues esto llevado o sea, Rubén Puente Dura también lo analizó en 2006 desde el punto de vista estricto de la educación, ¿vale? Como por ejemplo, y la idea es que lo de sustitución y ampliación, que no es más que una mejora, y la modificación y redefinición transforma esa experiencia de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, sustituir, podemos hablar en lugar del libro de texto, tener libros digitales. En lugar de entregarles a los alumnos documentos en papel, se los compartimos por Internet o se los mandamos por email. En cuanto a ampliación, pues podemos utilizar las pantallas táctiles que nos permiten tomar apuntes de forma más ágil, o incluso el profesor, en lugar de una pizarra tradicional, una pizarra táctil que le amplía, pues eso, con eso de copiar y pegar, con que va a dibujar una recta y sale recta de verdad, no como en la pizarra, ¿vale? O puede añadir, yo me lo llevo a mi terreno, yo soy profe de mates y, y a lo mejor a la hora de quiero dibujar un pentágono en la pizarra
Y con una pizarra digital es más fácil porque le digo introducir pentágono, ya está. Y ya tengo un pentágono perfecto. En cuanto a modificar, pues podemos ese de rediseño de tareas. Yo ahora a los alumnos le puedo pedir que me entreguen, en lugar de que me hagan un examen o que me entreguen un trabajo en papel, que me hagan un vídeo, que me hagan una infografía. Y en cuanto a redefinir las tareas, se pueden dar, no solamente dar clases online y apoyar online, sino, bueno, antes me anticipé un poco, pero como esa colaboración simultánea entre los alumnos y que el profesor puede estar supervisando esa, esa colaboración. Les sonará la taxonomía de Bloom, que es como estos niveles de desempeño o mm, de profundización, ¿no? A la hora de demostrar lo que se sabe, que sería, en el nivel más básico sería recordar y en el nivel más alto sería crear. Pues si relacionamos esto con con el modelo SAMR de introducción de tecnología, podríamos decir que sustitución se podría ligar a recordar o comprender, como por ejemplo em, recordar, pues leer documentos o ver vídeos o escuchar audios. En cuanto a sustituir algo que ya hacíamos, pero con el nivel de comprensión, pues cómo contestar a un cuestionario online autoevaluable. En lugar de darle un papel y que lo tenga que rellenar, pues le pido un cuestionario. Ventajas en este caso de la tecnología es que se corrige solo. También puede ser ampliar, se puede ver como comprender, porque yo puedo ampliar el pedirle al alumno que me demuestre lo que comprende haciéndome un mapa mental, por ejemplo, pero con tecnología, pues ese mapa mental puede ser de más calidad y además puede tener enlaces a recursos, a otros recursos. La ampliación del SAMR también se puede relacionar con aplicar de la taxonomía de Bloom, ¿vale? Como por ejemplo ese trabajo cooperativo online que puede ser tanto de forma síncrona como asíncrona y estaríamos ampliando lo que ya hacíamos de sentarles juntos para que pudieran trabajar. En cuanto a modificar, en la taxonomía de Bloom, si yo voy a modificar y voy a hacer un rediseño de tareas, eso podría estar relacionado con el nivel de analizar. Si yo le pido a los alumnos que me graben y editen un vídeo explicándome un trabajo de investigación, pues estarían analizando y eso es algo que no se podría hacer sin tecnología. O evaluar. Yo le puedo pedir a los alumnos que me hagan una revisión bibliográfica con un propósito y entonces eso sería modificar porque antes tenías que irte a una biblioteca y ahora, sin embargo, en la palma de la mano puedes evaluar un montón de información. Y podemos redefinir esas tareas, por ejemplo, con coevaluación simultánea e instantánea entre los alumnos. Yo eso lo he hecho bastante. Y, y los alumnos pues se evalúan entre ellos y inmediatamente yo como profesor puedo ver esas evaluaciones y no esperar a tener que hacer esa recogida de documentos. Y en cuanto a crear, pues todas las herramientas online lo que nos permiten en innovación, en creatividad, incluso contactar con expertos, pues eso sería una redefinición de lo que son las tareas. ¿Y qué nos aporta Google a educación? Pues Google tiene una división especial para educación, está muy comprometido con ayudar en la formación y tiene toda una batería de herramientas que se llaman Google Workspace for Education. Antes se llamaba G Suite, y ahora hace poco le cambiaron el nombre a Google Workspace. También han cambiado todos los logotipos. Tenemos aquí una batería de herramientas que voy a pasar un poco por encima por cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos herramientas ofimáticas, como serían documentos, que son pues, un editor de textos, como los más conocidos son de Microsoft, el Word, que documentos de Google me permite crear, editar documentos, ¿vale? Ya está, como el Word.
La diferencia de las herramientas estas todas de Google es que todas están basadas en la nube. Eso significa que los documentos no es como el Word, que tú lo tienes en tu ordenador o lo tienes en un pendrive y si de repente te lo dejas atrás, se te rompe el ordenador, pues perdiste el acceso a tus documentos ya se perdieron. Sin embargo, de esta manera, al estar en la nube, que es como una especie de disco duro virtual al que tienes acceso con tu usuario de Google, pues da igual con qué dispositivo te conectes, que tienes ahí disponible tus documentos, tanto en el móvil como en una tablet, como en un ordenador, en cualquier dispositivo que tenga acceso a un navegador de Internet, pues puedes tener acceso a todos tus documentos, incluso verlos, editarlos, compartirlos. Vale, eso es común a todas las herramientas estas de Google. En cuanto a eso, tiene herramientas pues parece como las del Word. Aquí estaría las del Office, quiero decir, de Microsoft. Entonces, entre ellas estaría documentos de Google, que como digo que es un editor de textos. Tenemos una herramienta de presentaciones que es muy sencilla de usar y permite hacer presentaciones muy atractivas. No tiene todas las capacidades del PowerPoint, que sería el equivalente en herramientas de Microsoft, porque al estar basada en la nube, pues tiene ciertas limitaciones. Pero yo ya hace años que cambié y no he vuelto a usar el PowerPoint y desde luego que no lo echo de menos. Luego también tenemos una herramienta de hojas de cálculo, que sería como el Excel de Microsoft. Y este es exactamente igual que el Excel de Microsoft. Incluso tiene algunas cosas que podría hasta ser más potente que el de Microsoft. Si a quien le suele trabajar con hojas de cálculo o con el Excel, no va a echar nada de menos utilizando las hojas de cálculo de Google. Y lo bueno, como decía, al estar en la nube es que no necesito tener, o sea, no tengo una copia descargada, que la puedo tener, que yo me puedo descargar esa información, o sea, ese documento, me lo puedo descargar. Pero lo bueno de estar en la nube es que si yo me meto a editarlo, a seguir trabajando en él, o estoy colaborando con alguien que también trabaja en él, todos esos cambios se guardan instantáneamente y la próxima vez que yo acceda al documento ya estará con esos cambios guardados. No como cuando te descargas un documento, que si lo editas lo tienes que volver a guardar y si alguien tenía una copia de ese documento, pues obviamente no se le guardaron esos cambios últimos que se hicieron. También disponemos de herramientas para comunicarnos. La más famosa es el Gmail o el Gmail, que es a día de hoy, o sea, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero creo que es el mejor gestor de correo, de email que hay. También tenemos Google Meet, que es una plataforma de videoconferencias. La primera que salió en el mundo, si no me equivoco, era el Skype y creo que muchos lo usamos en su día. Y a día de hoy hay muchas, ahora con la pandemia pues el Zoom se puso muy de moda y Google tiene su propia herramienta que es Google Meet. Lo bueno cuando lo usamos con alumnos es que Google Meet tiene unas características de seguridad, de privacidad, que nos permite controlar la videoconferencia de forma que los alumnos no puedan activarse el micrófono si no les dejamos y de esa forma no molestar, o que pueden levantar la mano para preguntar dudas. Y ahí tiene una serie de características que lo hacen muy interesante para educación. Y luego también nos podemos comunicar a través de un chat. Sería como una especie de WhatsApp, pero creado por Google. Es prácticamente igual que el WhatsApp, solo que basado en web, de forma que tú entras a Tienen aplicaciones, por cierto, no lo dije, pero todas estas tienen sus aplicaciones para el móvil, para la tablet, pero lo bueno es que también se pueden usar simplemente de forma a través de un navegador. En un navegador entras en Google, metes tu dirección de tu usuario de Google y ya tienes acceso a todas estas herramientas. Pues como decía, Google Chat es como una especie de WhatsApp, es un chat en donde puedes crear salas para discutir con los alumnos. Los alumnos te pueden preguntar dudas, te mandan, yo lo utilizo con mis alumnos
para que ellos le hagan están en casa, están trabajando en un ejercicio y se atascan por lo que sea, le pueden, o sea, porque yo les dejo, que a lo mejor podría decirles que no quiero que lo hagan, pero yo en mi caso sí les dejo. Y lo peor que, o sea, lo que puedo es no consultarlo, ¿no? También. Y verlo cuando llegue al colegio o cuando me apetezca trabajar. Pues ellos le hacen una foto al ejercicio con el que se están peleando y que no consiguen salir de ahí, me la mandan por Google Chat y yo la verdad es que a mí no me cuesta, es como contestar un WhatsApp. Esté donde esté, pues puedo coger el móvil, miro la foto y le digo, mira, te estás equivocando aquí y en realidad de esto deberías de estar haciendo esto otro. Y ya está. Y la verdad que yo veo que los alumnos avanzan y sobre todo agradecidos, ellos y las familias por la atención. Pero como digo que, claro, obviamente no hay obligación de hacer esto, pero sí que facilita que a lo mejor yo luego llego al colegio y me conecto para ver qué dudas ha habido y las puedo ir atendiendo a todas de golpe, sin que el alumno tenga que estar buscándome en el patio, sin interrumpir la clase al principio con un montón de dudas que hayan podido tener, sino que yo las puedo resolver todas de golpe en un momento y decirle al alumno, ya te contesté, consúltalo cuando puedas. También tenemos herramientas que nos permiten organizarnos. Google Drive ya es bastante conocido y es como un disco duro, como decía, un disco duro virtual. Y todas estas documentos que yo creo se me crean en ese disco duro virtual. Si tenemos una cuenta privada de Google, el típico Gmail, pues tenemos asociado nuestro Google Drive, que tiene una capacidad limitada, creo que son 15 gigas, que a ver, es bastante. Y entonces ahí estaríamos, o sea, seguramente puede que estén familiarizados con su uso. Luego hablaré más tarde de por qué no es recomendable, o no es que no sea recomendable, es que es ilegal que utilicemos nuestra cuenta privada de Google Drive en educación. Luego lo comento. También tenemos el calendario, que yo a día de hoy no sé qué haría sin el calendario de Google, porque es un calendario basado en la nube, que es como el que puedes tener pinchado en la pared, lo que pasa es que lo llevas encima a todas partes, en donde también te puedes poner recordatorios de las cosas que tengas que hacer. ¿Vale? Yo tengo una cita, lo que sea, tengo una reunión con padres, incluso tengo una cita personal o algo y yo me lo apunto todo en el calendario y le digo, recuérdamelo 2 horas antes, recuérdamelo un día antes, una semana antes. Si tengo que hacer una entrega de algo, preparar algo para dentro de 6 meses o sé que, como he hecho algunas veces, que sé que hay un concurso en donde los profesores podemos mandar las cosas que estamos haciendo en clase. Y yo sé que el plazo expira pues dentro de 3 o 4 meses. Pues me pongo la alarma y le digo que me lo recuerde un mes antes, por si no me he puesto a ello, que empiece yo a redactar esa propuesta. ¿Vale? El calendario, la verdad que a día de hoy para mí es fundamental. También tenemos otra herramienta para organizarnos que se llama Google Keep, que simplemente son listas. O sea, yo ahí puedo guardar listas y le puedo poner alarmas a las listas para que me avisen. Yo ahí hasta la lista de la compra, ¿vale? Yo, por ejemplo, comparto una lista de estas de Google Keep en casa con la familia y entonces cuando alguien detecta que falta algo o que se ha terminado algo, se mete y lo apunta. Y cuando alguno pueda ir a hacer la compra, mira la lista y va marcando las cosas que va cogiendo. ¿Vale? Pues lo mismo, pues lo puedo compartir con mis compañeros con los profesores, de cosas que tenemos que hacer. Hay que preparar los apuntes de esto, hay que preparar esta tarea. Tenemos que tal prueba o las instrucciones o una rúbrica y se puede ir marcando ahí o listados personales de cosas que quieras hacer. ¿Vale? Google Keep, la verdad que y además está vinculado con el calendario y es una herramienta muy potente para organizarse. Otras herramientas que también se utilizan bastante en educación serían los formularios de Google, que no es más que una aplicación que te permite crear cuestionarios.
cuestionarios con distintos tipos de preguntas. Podemos tener preguntas típicas de opción múltiple, las clásicas, o de marcar varias casillas, o también puedo tener una matriz, como una malla de opciones que puedo ir marcando, y se pueden convertir en autoevaluables, de forma que cuando el alumno, o sea, no solo para hacer encuestas y recabar opiniones, sino que yo le puedo marcar qué respuestas son las correctas y asignar puntuaciones, y así a los alumnos les puedo poner como una prueba en donde ellos les sale al final, si es lo que queremos, les sale una nota o una puntuación. Y permite mucho, o sea, permite mucho juego. Incluso se pueden hacer, yo he hecho breakouts, no sé si están familiarizados, un juego de escape. Yo he hecho breakouts usando los formularios y da mucho juego en educación. También tenemos Jamboard, que es una pizarra digital interactiva. Es muy sencilla de hacer, la verdad que tiene 4 cosas que se pueden hacer con ella, pero es súper versátil. De hecho, tenemos la suerte de tener pantallas digitales en clase, y yo lo que hago es pongo ahí un Jamboard y ahí en lugar de la pizarra negra, y en el Jamboard voy escribiendo y utilizo colores, utilizo formas, le puedo poner fotos, le puedo poner lo que sea, y luego directamente lo comparto con los alumnos. De forma que el que no ha podido tomar nota al ritmo de la clase, luego puede consultarlo en casa. El que prefiere atender en clase y luego los apuntes hacérselos después, también. O cuando resuelvo ejercicios o hago cualquier cosa, pues yo luego eso lo comparto y creo que facilita mucho la tarea. También tenemos dibujos de Google. También es muy sencilla de usar, pero muy potente, y me permite crear dibujos y hacer composiciones y diseñar y crear diseños desde vamos, no sé, para añadir dibujos en general a todo, que hace que las cosas que entren más fácil, ¿no? Y que visualmente sean más atractivas las cosas. Y luego la última herramienta que les quería compartir era los Google Sites, que es una herramienta de Google también para crear páginas web. Y esta es también sencilla, pero muy potente y muy fácil de utilizar, en donde ahí puedo crear mi propia página web. Y por ejemplo, en educación tengo compañeros que las utilizan en lugar del típico, pues ellos pasaron de libro de texto a libro digital en el sentido de, era un PDF, pues que compartía con los alumnos. Y así los alumnos no tienen ni que estar ni pagando el libro, ni tampoco tienen que estar cargando con él. Pues ahora han cambiado a una página web, y con un Google Site ahí tienen todo el contenido de su asignatura, y es muy útil, y a los alumnos les resulta también bastante útil porque pueden acceder a él desde cualquier lugar, no tienen por qué llevarlo encima tampoco. Pues también quería compartir esta tabla en donde se muestra cómo podemos usar o qué relación puede haber entre las distintas herramientas que les acabo de comentar y esa taxonomía de Bloom. Que, como pone aquí abajo, está inspirado en el trabajo de Lucio Ernesto Velarde Robles, que está enlazado aquí y que podrán leer cuando tengan acceso a la presentación. Entonces, en el nivel de recordar, pues documentos de Google y presentaciones permitiría a los alumnos demostrar lo que recuerdan, rellenando uno de esos. En cuanto a comprensión, pues además de documentos y presentaciones, en un Jamboard o en dibujos me pueden hacer un mapa mental, por ejemplo. ¿Cómo aplicar lo aprendido a situaciones nuevas? Pues podrían utilizar las herramientas estas de documentos de Google o presentaciones, o con un Jamboard me pueden demostrar, o sea, pueden utilizar lo que han aprendido. Yo les tengo que preparar, ¿vale? Y sobre todo con un formulario. En cuanto a analizar, pues se nos unen los dibujos tampoco bueno, podría utilizarse, la verdad, lo podría haber puesto en cuanto a analizar,
porque un mapa mental bien hecho puede suponer un análisis, no solamente una aplicación. Y sobre todo las hojas de cálculo entran aquí para analizar información. Y en cuanto a evaluar, sí que los dibujos a lo mejor no permiten tanto evaluar, pero los formularios desde luego. Y para crear se nos unen los Google Sites. Yo le puedo pedir a los alumnos que creen ellos una página web en donde relacionen todas las cosas que hemos estado aprendiendo, profundicen. Y como herramienta para pedir a los alumnos un Google Sites para que me muestren, para que ellos sean lo que muestren lo que han aprendido, utilizarlo pues eso como un portfolio es muy, muy útil. Y por último, la herramienta de las herramientas, cuando estamos hablando de Google para educación, que sería Google Classroom. Y es una herramienta que me permite una gestión completa del aprendizaje. ¿Vale? Ahí lo podemos tener, una herramienta para unirlas a todas, como diría un fan del Señor de los Anillos. Entonces, cosas que podemos hacer cuando utilizamos Google Classroom. Pues como digo, puedo crear un aula virtual e invitar a los alumnos. Con ellos puedo compartir y organizar materiales y recursos. Puedo gestionar, puedo programar entregas de tareas. Le pongo a los alumnos tareas y les digo para cuándo quiero que me las entreguen y les pongo las instrucciones. Luego, esas tareas las puedo evaluar. Las puedo evaluar tanto con comentarios o con una evaluación más cuantitativa a través de puntuación o con rúbricas. Las rúbricas pueden ser tanto solamente nivel de logro como con puntuación. Eso como el profesor decida. Puedo hacer preguntas rápidas para evaluar en qué punto están los alumnos o hacer un sondeo, si me apetece, de por dónde queremos seguir. Me puedo comunicar a través de Google Classroom con los alumnos a través de mensajes privados, mensajes para toda la clase. Y puedo también, ellos me pueden plantear dudas por ahí. Aunque para esto yo prefiero, como decía, usar Google Chat. Me parece más versátil a la hora de intercambiar. Pero el caso de utilizar Google Classroom de esta manera sería para preguntas o que sean generales para toda la clase o sobre todo relacionadas con una tarea en concreto. Y luego también con Google Classroom, a través de Google Classroom, puedo organizar videoconferencias con los alumnos, tanto para darles una clase virtual como para dudas puntuales si hacen falta. También nosotros lo utilizamos para reuniones con los padres. El enlace de la clase de Google Classroom, pues para una reunión con los padres de toda esa clase, les pedimos que entren con la cuenta de sus hijos y así podemos comunicar a lo mejor información a todos los padres, a todas las familias de esa clase. Les dije que les iba a hablar de esto más adelante y ha llegado el momento. La Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo bueno de utilizar el Google Workspace for Education es que tiene unos estándares de seguridad que están certificados. Aquí debajo está el enlace puesto. Cuando tengan acceso a la presentación lo podrán entrar, en donde se ve que las herramientas de Google para educación cumplen con toda la normativa, tanto europea como americana, acerca de la Ley de Protección de Datos y los menores, porque la mayoría de nuestros alumnos son menores de edad. Y cuando estamos registrándolos para que ellos entren en una clase, cuando estamos registrando sus tareas, les estamos poniendo puntuaciones, les pedimos que se graben un vídeo y nos lo manden, o un audio, todo eso son datos de ellos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con el tratamiento que hacemos de esos datos. O sea, no debemos de sacarles una foto con el móvil, no debemos de tener guardados esos datos en otro sitio que no sea el Google Drive de la cuenta de Google para educación. Porque en esa cuenta hay un control, no lo he comentado, pero debemos de tener en nuestra escuela, debemos de tener a alguien que se encargue de administrar esas cuentas de Google para educación. Google para educación tiene varias ediciones, varias versiones. Y hay una que es gratis siempre que certifiques que eres un colegio. Entonces,
alguien del colegio tiene que ponerse en contacto con Google para Educación y decir, mira, aquí tengo mi certificado donde dice que imparto enseñanzas regladas y entonces Google te permite tener esto. Luego hay más características que pueden ser de pago, que son baratas en realidad, y que añaden nuevas funcionalidades. Pero lo básico, yo estoy hablando de lo básico, se cumpliría, cualquier colegio lo puede tener de forma gratuita, cualquier colegio del mundo, siempre que certifique que está dando una enseñanza reglada. Y entonces, de esa manera, entrando ahí, estando en Google Workspace for Education, hay un control sobre dónde se alojan los datos y hay una seguridad sobre todo lo que se está haciendo, ¿vale? En cuanto a ese tratamiento de esos datos. Por el contrario, si lo que estamos es con una cuenta de Google Drive general, como el típico Gmail, no podemos controlar dónde se alojan los datos, ni tampoco hay esa seguridad extra de los datos que están guardados. Con lo que no podemos garantizar que estemos cumpliendo con la ley de protección de datos. Aquí debajo tienen el enlace de todos los informes sobre que Google, en Google Workspace for Education, cumple con la normativa tanto europea como americana. Y luego también hay un documento de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y una guía para centros educativos para que aprendamos un poco más acerca de cómo debemos de hacer ese tratamiento de los datos de los alumnos. Yo lo dejo ahí y cuando tengan acceso a la presentación, pues podrán acceder a esos enlaces. Si no, a ver, buscando en Google mismo, puedo acceder a eso. También, por cierto, tienen la fuente de la comparativa de donde he sacado esto, por si también quieren acceder. Vale, ¿y cómo empezamos con Google Classroom? Pues para entrar a Google Classroom lo que tengo que hacer es, lo puedo poner directamente en Google, pero si pongo la dirección que hay allá arriba, classroom.google.com, ya entro en Google Classroom. Como digo, arriba a la derecha, ven ahí ese iconito donde sale como mi Bitmoji. Hay que estar seguro de que es la cuenta del cole, o sea, que es la cuenta de Google Workspace for Education, que me la tiene que haber dado en mi colegio o en mi región o en mi distrito educativo, ¿vale? No puede ser la cuenta privada. Pues si nunca he entrado, me aparecerá esto igual que aquí. Puedo unirme a una clase como alumno o puedo crear una clase. Crear una clase tengo dos maneras, dándole al más que hay allá arriba o puedo hacer clic en el botón azul de abajo de crear una clase. Y una vez le he dado a crear una clase, lo que me sale es esta pantalla, en donde es obligatorio que ponga el nombre de la clase. Yo normalmente, porque esto es lo que ven los alumnos después, lo que les sale a ellos de toda su listado de clases. Entonces yo aquí normalmente pongo el nombre de la materia, por ejemplo en mi caso sería matemáticas, y para organizarme yo también, porque en mi listado eso es lo que me sale a mí, para organizarme yo también, me pongo, pues si son matemáticas de primero de la ESO, el B, pues me pongo matemáticas primero B. Luego en sección, que es opcional, yo ahí suelo poner el curso escolar. Pues en este año he estado poniendo 2021 o 2022, pero también se puede poner una descripción. Luego opcional también materia, eso es opcional rellenarlo. Si empiezo a escribir me sale un desplegable con diferentes sugerencias. Si yo empiezo a escribir mate, pues ya me sale si quiero poner matemáticas. Y luego pues en colegios muy grandes en donde el alumno se tiene que desplazar de un sitio a otro, pues puedo poner en qué aula se da esa clase. Para esos coles, por ejemplo, en donde el profe no se mueve y el que se mueve son los alumnos. Luego, una vez he creado la clase, aterrizo en una pantalla como esta y veo que la clase pone ahí una serie de pestañas que se llaman tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. En el tablón, que es lo primero a lo que se accede, es como un tablón de anuncios, ¿vale? Y ahí puedo escribir mensajes para toda la clase o solo para algunos alumnos determinados.
También puedo compartir vídeos o puedo compartir una foto, una imagen, algo que haya preparado que quiera compartir con ellos. Puedo personalizar también el fondo ese que hay ahí. Si ven arriba pone un lapicito y pone personalizar. Se puede personalizar. Buscando en Google pueden encontrar plantillas para hacer su propio diseño. Yo siempre personalizo mis clases porque creo que a los alumnos no sé, como que ellos notan que te preocupas, ¿no? O que te importa. Luego, en la pestaña Trabajo de clase es donde vamos a compartir recursos, materiales, apuntes, les vamos a poner las tareas o poner encuestas. Y para evaluar o consultar las entregas de los alumnos también lo haremos a través del trabajo de clase. Por defecto, todo lo que se publica en el trabajo de clase, en esa pestaña, por defecto aparece una notificación en el tablón con información relativa a las novedades de lo que se ha publicado. Si en nuestro dispositivo si en mi dispositivo, móvil, tablet, tengo activadas las notificaciones, pues todo lo que salga en el tablón, tanto algo que yo he publicado como si permito a los alumnos que escriban en el tablón o si pongo una tarea o material nuevo y sale publicado en el tablón, todo lo que salga en el tablón me salta una notificación en el móvil o en el tablet o donde tenga esa aplicación de Google Classroom. La siguiente pestaña sería la pestaña de personas. Ahí puedo ver todos los alumnos que están matriculados en mi clase, todos los que están, y también los profesores con los que comparto esa clase. Y los profesores solo tenemos una pestaña que se llama calificaciones. Y ahí puedo ver, pues si yo he ido poniendo tareas y he ido evaluando esas tareas, pues ahí puedo tener de un vistazo, pues como la típica hoja de cálculo del profesor o el libro de calificaciones del profesor, pues está todo ahí, todo reunido. Y si yo quiero, he creado la clase y ahora quiero invitar a los alumnos, pues hay varias maneras. Una de ellas sería en el iconito ese que tiene una I, que se veía aquí, pone matemáticas primero de ESO B, 2021-2022, y a la derecha hay una I en un circulito, una I de formación. Accedo a esa I de información y me aparece el código de la clase. Yo lo puedo compartir con los alumnos. Si le doy a ese cuadradito que está en un círculo naranja, me aparece en grande y lo puedo proyectar en la clase. Los alumnos irían a unirse a una clase, los alumnos estarían en esta pantalla y ellos harían clic en unirme a una clase. Y entonces escribirían este código y automáticamente entran. Una alternativa es que aquí, si se fijan más abajo del código de la clase, pone copiar enlace de invitación. Pues si yo copio ese enlace de invitación, se lo puedo mandar por un mensaje, por un correo o de alguna manera se lo hago llegar a los alumnos y entonces los alumnos también pueden, haciendo clic en ese enlace, directamente acceden y se meten en la clase. Y otra manera de invitar a los alumnos a la clase, me voy a la pestaña Personas, como se ve en la imagen de aquí de la derecha, y en la pestaña Personas puedo hacer clic en donde pone Profesores y añado profesores. O donde pone alumnos, en el iconito ese que tiene un más o abajo que pone invitar alumnos, y puedo ir poniendo sus correos, los correos del cole, ¿vale? Los correos que el cole les ha tenido que facilitar a los alumnos, y los meto todos y entonces les doy invitar y cuando los alumnos entren en Classroom les saldrá la invitación o les llegará también un email y así pueden entrar en la clase. Hay varias maneras de conseguir que los alumnos entren en nuestra clase. Como decía, si comparto la clase con un profesor, que a veces es interesante, de hecho yo todas las comparto con alguien, los añado como profesores, ahí de la misma manera, en lugar de invitando a alumnos, invitando profesores. Como les había dicho, para los alumnos de invitarse a la clase van a unirse a una clase y escriben el código de la clase ahí abajo. El tablón. Vale. Puedo configurar el tablón de varias maneras. Puedo configurar el tablón para que los alumnos puedan tanto escribir cosas para todos o hacer comentarios en las publicaciones que haya.
Les puedo restringir para que solamente puedan comentar o puedo restringirlo para que solo los profesores puedan publicar o comentar. Y la verdad es que los alumnos a veces se ponen, o sea, les hace gracia al principio y se ponen a escribir ahí y empiezan hola y otro hola, hola qué tal, hola qué fue. Pues yo normalmente lo tengo restringido para que los alumnos solamente puedan comentar, no para que puedan escribir así. También está la opción de si un alumno no es capaz de controlarse o tenemos que trabajar un poco más con él, cómo se interactúa, puedes silenciar puntualmente a algún alumno y lo silencias de forma que no pueda comentar. Luego ya más tarde te vas a la pestaña personas, vas a ese alumno y le quitas ese bloqueo, ¿vale? Yo eso lo he usado cuando ha habido alguno que le estaba costando un poco de más el, el ponerse a escribir cosas así para, yo qué sé, para llamar la atención. Y luego, como había dicho antes, las cosas que yo publico, las tareas, cuando publico una tarea, publico materiales, yo puedo decidir si quiero que aparezcan en el tablón o no. Aquí a la derecha pone trabajo de clase en el tablón y puedo elegir que muestre todo, que muestre solamente una notificación o que no lo muestre. Yo lo que recomiendo es probar las distintas opciones y ver qué es lo que más me conviene. ¿Vale? La pestaña trabajo de clase, ¿vale? Por fin la vemos, tiene esta pinta y en principio estaría vacía. A la izquierda hay un botón que pone crear y puedo crear una tarea, puedo crear un cuestionario, una pregunta rápida para todos, puedo compartir recursos o materiales. Una opción muy interesante sería reutilizar una publicación, que es algo que yo ya he puesto en otra clase o que un compañero mío, profesor, ha puesto en otra clase, y puedo coger lo que ha puesto y ponerlo yo en la mía. O también puedo crear temas. Los temas son para dividir la información que hay y que no parezca que está todo en el mismo saco. ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo cada parte. Si yo le doy a crear un material, me aparecerá esta ventana, en donde yo aquí puedo ponerle, o sea, le tengo, es obligatorio que le ponga un título a ese material y puedo, lo que yo quiero compartir con los alumnos, unos apuntes o una infografía o un enlace a una página web que me ha parecido interesante, un vídeo de YouTube que quiero que vean porque luego vamos a hablar de él en clase, lo que sea, un documento. Vale, pues aquí están todas las distintas opciones. Si lo tengo alojado en Google Drive, eso que quiero compartir, pues le doy al icono del Drive, que es el triangulito este. Si quiero subirlo porque está en mi ordenador, pues le doy al icono de la bandejita con la flecha. ¿Es un enlace de una página que está en Internet? Pues le doy al enlace, lo mismo con el vídeo de YouTube, o si le doy al más, directamente crearé un documento nuevo o una presentación nueva, hoja de cálculo, un dibujo, ¿vale? Lo suyo sería que fueran explorando las distintas opciones. Y entonces le podría dar al botoncito de publicar. ¿Que tengo temas creados? Le puedo decir en qué tema ponerlo. Si solamente lo quiero compartir con unos alumnos en concreto, me voy aquí a la derecha donde pone todos los alumnos y marco solo los alumnos con los que lo quiero compartir. Y si este material o recurso lo quiero compartir con varias clases, donde pone para y pone ahí matemáticas, pues si yo hago clic en la flecha, me va a salir todas mis clases y puedo elegir en qué clases quiero lo comparto. Si en el botón de aquí de crear le doy a crear una tarea nueva, aparezco en esta ventana de aquí de la izquierda, en donde como antes le tengo que poner un título a la tarea. Y lo mismo, yo igual para esa tarea quiero elegir que el alumno, o sea, quiero ponerle las instrucciones, compartírselas desde el Drive o un enlace o una foto que tengo descargada, lo que sea, se lo puedo poner así, de la misma manera que podía compartir el material. Lo más interesante de las tareas es pedirle al alumno que la tarea la realice en un documento de Google o en una presentación, ¿vale? Serían como los más habituales, que también le puedo pedir al alumno que me suba una foto o que me suba lo que sea. En el caso en el que yo decida compartir con el alumno, por ejemplo, un organizador gráfico, utilizando presentaciones o documentos, donde yo tengo una plantilla que quiero que el alumno rellene, pues me voy, si se fijan en la imagen de la derecha,
yo puedo configurar, si lo que estoy eligiendo es un documento de Google o una presentación, yo puedo configurar que los alumnos la puedan ver, solamente ver. Diríamos que le estoy dando instrucciones. O quiero que los alumnos puedan editar el archivo. Entonces los alumnos, el mismo documento que yo estoy compartiendo, los alumnos entran y se convierten en editores. Esto es un poco la magia que hace Google Classroom, que es esta asignación de permisos con respecto a los archivos. Y luego, por último, sería hacer una copia para cada alumno. Esto es un punto bastante confuso entre el profesorado. En plan, ¿cuál es la diferencia entre estas tres opciones? Pongamos que yo creo una plantilla en un documento de texto, creo una plantilla con un organizador gráfico de, por ejemplo, un compara y contrasta o de las partes al todo, o simplemente es una plantilla para que ellos escriban una redacción. ¿Vale? Si le digo que los alumnos puedan ver el archivo, los alumnos simplemente lo pueden ver, no pueden hacer nada, no pueden escribir encima. Tendrían en todo caso que hacerse una copia para ellos luego escribir encima. Si les digo que, me voy a ir a la última opción, que sea una copia para cada alumno, pues es tal cual. Automáticamente al crear la tarea voy a crear una copia de mi documento para cada alumno y cada alumno tendrá su propia copia que podrá escribir encima, rellenar en la plantilla que yo le haya puesto y cuando me entregue la tarea, pues será con ese formato que yo quería. Sin embargo, si le doy que los alumnos pueden editar el archivo, todos los alumnos de la clase van a poder escribir en ese archivo. Bueno, todos los alumnos a los que les pongo la tarea van a poder escribir encima. Y esto puede ser interesante, yo lo he utilizado bastantes veces. Quiero que todos escriban encima y todos pueden trabajar a la vez en un mismo documento. Yo, por ejemplo, si en lugar de una tarea para toda la clase es una tarea para un grupo, pues dejo que todo el grupo trabaje a la vez en un documento. Y entonces les digo a todos que puedan editar. Esta opción de pueden editar o una copia para cada alumno, o sea, lo de una copia para cada alumno, si no lo selecciono cuando creo la tarea, ya no lo voy a poder cambiar. Si me equivoqué, y es muy habitual al principio, tengo que volver a crear la tarea de nuevo. Lo de hacer una copia para cada alumno. Sin embargo, lo de ver o editar sí que se puede cambiar una vez creada la tarea. Otro ejemplo en el que yo permito que todos los alumnos editen un archivo. Les comparto una presentación y les digo que cada uno tiene que escribir el trabajo que ha hecho lo tiene que poner en una diapositiva distinta. De esta forma, todos los alumnos ven el trabajo que han hecho los demás, pero ellos también comparten su trabajo. Y así están todos editando el mismo documento. Yo al principio esto también me daba un poco de miedo porque digo, ¿y si un alumno destruye el trabajo que ha hecho otro, lo modifica o le quiere, yo qué sé, hacer la gracia o quiere molestar a otro? Pues lo bueno de que estemos trabajando con documentos que están en Google Drive en la nube es que podemos ver el historial de ediciones de los documentos. Yo puedo acceder a ver qué ha pasado con ese documento, quién ha escrito qué y cuándo. Y eso hay que explicárselo a los alumnos para disuadirles un poco de hacer esa gracia. Y entonces lo bueno es que yo me meto, si veo un alumno y dice, yo es que escribí no sé qué y ya no está, pues yo me meto, miro y veo quién fue y hablo con esa persona y digo, mira, yo supongo que fue un error, pero date cuenta de que hiciste esto. No, yo no lo hice. Y se lo muestras y entonces se da cuenta. A ver, vamos a pensar que son accidentes todo, pero el caso es que podemos ir para atrás y podemos deshacer ese error, ¿vale? Es muy, muy útil. Seguimos. Cuando yo creo una tarea, ¿vale? Aquí lo podemos ver, puedo asignarle puntuación a la tarea. Puedo también ponerle, que se me olvidó comentarlo, puedo ponerle fecha de entrega a la tarea. Si le ponemos fecha de entrega, se mandará un recordatorio, el sistema manda un recordatorio a los alumnos de las tareas que tienen pendientes. Le puedo decir en qué tema, ¿vale? Entonces, luego cuando le evalúe, le puedo poner una nota, si quiero, numérica, sobre esa puntuación. Donde pone el 100, también le podría poner sin evaluar y sin puntuación, quiero decir. Y entonces, pues puedo hacer una evaluación solo
cualitativa poniendo comentarios, ¿vale? Pero también puedo crear una rúbrica. Entonces, para crear una rúbrica le daría al iconito ahí, al más, que ahí abajo pone rúbrica, y me da estas opciones. Puedo crear una desde cero, reutilizar una rúbrica que haya utilizado para otras tareas, si a lo mejor voy a evaluar criterios similares, o también hay una opción que yo la verdad que no la uso, de importar de hojas de cálculo, pero sé que hay mucha gente que la usa. Hay una plantilla que tú la creas en una hoja de cálculo y directamente la importas. Pues para cuando le doy a crear una rúbrica me sale esta ventana de la derecha, en donde lo que me pone por defecto es el título de la tarea, por eso aquí pone lo que yo puse, que era obligatoria. Le puedo decidir que use o no use puntuaciones y luego voy a ir añadiendo criterios para evaluar. Entonces le pongo el título a un criterio, le pongo la descripción del criterio y aquí le voy poniendo los distintos niveles y si le he dado a usar puntuaciones será obligatorio que a cada nivel le ponga puntuaciones. Con el más que hay a la izquierda y a la derecha voy añadiendo niveles para arriba o niveles para abajo. Yo a la hora de crear una rúbrica, normalmente lo que hago es que me pienso qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ver del trabajo del alumno. ¿Qué sería para mí, digamos, la excelencia? Pues eso le pongo el máximo nivel que le quiera poner. Y luego, ¿cuál sería el mínimo que consideraría que el alumno tiene, lo mínimo que tiene que hacer para demostrarme que ha superado o que sabe lo que quiero que me demuestre? Y entonces para mí ese sería la mitad de la mitad de la puntuación, la mitad de la tabla y lo describo. Y luego iría graduando de ahí para abajo hasta el 0, que sería no ha hecho nada, no lo ha hecho ni lo ha intentado, ¿vale? Porque a poco que lo intente vamos a valorarle lo poco que haya hecho. Y también gradúo para arriba, ¿vale? Esa es mi manera de hacerlo, pero sé que hay otras. Y luego voy añadiendo criterios. Ahí ven que hay un más que pone añadir un criterio. Puedo ir añadiendo criterios. Y luego, en función de la puntuación que le haya dado a la tarea, Classroom ajusta y hace los cálculos y me da esa puntuación si es lo que me interesa, una puntuación. En el listado de cosas que puedo crear, en el trabajo de clase teníamos tarea, que lo hemos revisado, material y la tarea de cuestionario. Vamos a ver cómo sería la tarea de cuestionario. Cuando creo una tarea de cuestionario, directamente Classroom me va a crear un cuestionario, un formulario de Google para usar con esa tarea. Entonces, cuando yo le doy a crear ese tipo de tarea, esta ventana de la izquierda, me aparece un formulario en blanco, que así me ha puesto el nombre en inglés, el Blank Quiz, pero es un formulario de Google. En un formulario de Google no me voy a meter a fondo, luego les voy a mostrar recursos para que puedan investigar más, pero así, en plan rápido, en un formulario de Google puedo crear preguntas y tengo varias maneras de hacer preguntas. Pueden ser preguntas de varias opciones, de solo una es correcta. De casillas significa que las correctas son varias y tengo que marcar todas las que son correctas para que la pregunta esté bien. Puede ser una pregunta de respuesta corta o puede ser una pregunta de desarrollar, un párrafo, ¿vale? También le puedo pedir que me suba archivos o otros tipos de preguntas, pero básicamente los principales serían esas. Y después de elegir el tipo de pregunta, ponerle el nombre a la pregunta y poner las opciones, donde eso en azul que pone clave de respuestas, puedo elegir cuál de las respuestas que le he puesto es la correcta y le puedo decir qué puntuación le doy a esa respuesta correcta. Cuando luego creo esta tarea y la comparto con los alumnos, al terminar yo le puedo decir si quiero que le dé la puntuación sobre la marcha o después de haberlo revisado yo, pero al final en el Classroom los alumnos tendrán publicada su puntuación, que es bastante cómodo. Luego puedo ver esas puntuaciones en el libro de calificaciones, ese que era la última pestaña. Y si lo que quiero es preguntar una pregunta rápida, elijo el tipo de materia, donde pone materiales, tareas, todo eso, pues le digo crear una pregunta. Y ahí puede ser como la del formulario que les acabo de marcar, pero solo hay dos opciones. O de varias opciones, de opción múltiple o de respuesta corta.
Y esto se publicaría tal cual en el tablón y los alumnos contestarían a esa pregunta. Pues si quiero hacer un sondeo rápido o evaluar de forma rápida, ¿vale? Luego, otra cosa que me permite Classroom, que hace que sea muy versátil, es que yo las tareas, los materiales, las preguntas, todo eso, no tengo por qué publicarlo sobre la marcha, sino que lo puedo programar. Y es comodísimo. Y se puede programar a distintas horas en distintas clases, distintos días. Y eso, la verdad, que ahorra mucho trabajo. Porque tú te sientas y tienes un rato para preparar las clases, pues te preparas las cosas y luego dices, vale, pues yo tengo con esta clase mañana a tal hora, pues quiero que les salte a esa hora en su dispositivo, ¿vale? Es algo que es muy cómodo. Y entonces, en lugar de darle a publicar o crear tarea o preguntar, en la flechita de la derecha elijo programar. También lo puedo guardar como borrador, ¿vale? Que esto de guardar como borrador, además, si yo de un año para otro sé que voy a dar la misma clase, pues me hago una copia de la clase a final de curso o a principio del curso y me va a guardar todo como borrador. Y yo ya luego voy entrando, lo voy programando o lo voy publicando, ¿vale? Entonces también es útil guardar como borrador y muy útil sobre todo programar. Si yo, por ejemplo, sé que voy a tener una salida con una clase y que nos vamos a algún sitio, el resto de mis clases que hago, pues les programo para que les salte, porque si lo publico les salta sobre la marcha, pero yo lo programo para que no lo vean cuando, pues yo qué sé, el día anterior que yo estaba planificando eso, sino que justo al momento de empezar la clase les salta en sus dispositivos y así ellos no se anticipan y lo ven cuando yo quiero que lo vean, ¿no? Es un control que a mí me gusta. Y luego, una vez que los alumnos entregan las tareas, ¿cómo lo vemos? Pues entramos a la tarea y vamos a ver esto. Vamos a ver alumnos que lo tienen entregado, ¿vale? Incluso si se fijan aquí en la columna de la izquierda, el penúltimo pone completada con... Eso ahí lo que pone es completada con retraso, porque yo le puse fecha de entrega, entonces quien entrega tarde, no, el sistema es amigable, digamos que no impide que entregue un alumno la tarea tarde, no lo impide, solamente te informa de que está entregando tarde. Y luego aquí en esto de la derecha, que está aquí a la derecha, pero iría todo seguido, me estaría la lista de los alumnos que todavía no han entregado esta tarea, ¿vale? Pues yo luego, a la hora de evaluar la entrega, me voy a uno de los que ha entregado, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, Javier, y Javier entregó este documento, esta plantilla que yo le había compartido, ¿vale? En donde tenían que escribir una charla y cuando yo le doy a revisar la tarea me sale esta ventana de la derecha. Y aquí es un documento de Google, el alumno lo ha estado editando. Al darle entregar la tarea, lo que pasa es que en lugar de ser el alumno el propietario del documento, esa magia que hace Google Classroom me transfiere a mí como profesor la propiedad del documento. Y entonces yo puedo editar ese documento, como pone aquí abajo, le puedo poner comentarios. Puedo seleccionar un texto y le pongo un comentario de esto revísalo o corrígelo o no era esto lo que se entendía. Bueno, lo que sea, el comentario que queramos. Le podemos dar un feedback, unos comentarios cualitativos muy buenos respecto a su trabajo. Y también le puedo añadir, esto es nuevo, le puedo añadir emojis. Le puedo poner pues una carita sonriente o pulgares arriba, ¿vale? Y le puedo poner comentarios privados, como se ve aquí a la derecha, con respecto a su entrega y la puedo calificar. Le pongo una nota. En este caso yo iba a evaluar sobre 8, pues le puedo poner ahí una nota y luego le daría a devolver la tarea. Yo le devuelvo la tarea a Javier y él puede ver mis comentarios. Hasta que no se la devuelva no los puede ver, ¿vale? Entonces yo le devuelvo la tarea, él vuelve a tener la propiedad del documento, él puede revisar mis comentarios, ver la puntuación, ¿vale? Etcétera. Les quería mostrar aquí un ejemplo de cómo tengo yo, por ejemplo, una clase organizada por temas. Esto que pone tercera evaluación sería un tema. Esto que pone global sería otro tema. Números racionales sería otro tema. Y entonces
esta organización por temas son como saquitos en donde estoy metiendo las distintas cosas. Si hay algo que no tengo dentro de ningún tema, como aquí arriba la guía didáctica o la presentación de la asignatura del primer día, como se puede ver, pues eso saldría arriba del todo. Y si se fijan aquí a la derecha, pone guía didáctica y pone que se publicó el 7 de octubre de 2021. ¿Vale? Y aquí donde pone tercera evaluación, una investigación de patrones, pues pone que está programado para el día siguiente al que hice esta captura. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, aquí abajo del todo, que pone NetPuzzle prueba de racionales, que pone que está en borrador, ¿vale? Pues también aquí en trabajo de clase yo veo los materiales, las tareas, lo que he publicado, cuándo lo he publicado, si lo he modificado, ¿vale? Si está en borrador, si está programado, toda esa información tengo en la pestaña de trabajo de clase. Y si quiero evaluar utilizando una rúbrica, esta diapositiva se me escapó, tenía que haber salido antes. Y si quiero evaluar utilizando una rúbrica, pues igual que antes con el trabajo de Javier, a ver, ¿dónde estás? Aquí, pues en lugar de aquí por donde pone calificación, debajo me saldría el poder utilizar una rúbrica, ¿vale? Y me saldría, fíjense, esto de aquí, que en este caso esta rúbrica era sobre 8 también, y yo le había puesto como criterios, pues usar el lenguaje matemático apropiado, usar de forma correcta formas de representación matemática, cambiar de una forma de representación a otra, o las líneas de razonamiento. Esto es una rúbrica que usé para unas expresiones orales, que en matemáticas no son muy habituales, pero sí las hacemos a veces. Y entonces, mientras el alumno estaba en la pizarra hablando, yo con mi dispositivo estaba indicando el nivel de logro que estaba alcanzando. Y luego al final Google Classroom me da esa nota final. Y luego el alumno puede ver su nota y puede ver qué nivel de logro ha alcanzado en cada uno de los ítems que yo quería evaluar. Vale. Y ya para ir cerrando, le quería comentar un poco cómo sería la idea que hay detrás de Google Classroom, cómo sería una idea de flujo de trabajo. Y es que el profesor pues comparte recursos, materiales, les pone tareas. El alumno realiza esas tareas y se las devuelve al profesor, así es como lo llaman, o las envía al profesor. El profesor, después de revisar, evaluar las tareas, le devuelve las tareas a los alumnos. ¿Vale? El alumno le entrega la tarea al profesor y luego el profesor le devuelve la tarea revisada. Pues una de las cosas que permite Classroom y que no es mala idea es que luego el alumno, si el profesor lo decide así, puede hacer una revisión de lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y mejorar lo que ha hecho mal o lo que el profesor le ha indicado y se la vuelve a mandar al profesor. Eso ya depende de la cultura de clase que tenga cada uno. Pero luego el profesor podría volver a evaluarlo y volver a darle comentarios y eso podría no acabar nunca. Pero la idea es que el alumno aprenda, ¿no? Ese es el objetivo al final de todo. Entonces eso ya depende de la cultura de cada uno. Y para terminar, cuando tengan acceso a esta presentación, tendrán acceso en la última diapositiva a una serie de recursos en donde les comparto pues la taxonomía de Bloom, un documento que tiene los logotipos anticuados y el nombre antiguo del Google Workspace for Education, que se llamaba G Suite, pero donde da 45 ideas para usar las herramientas de Google y que pueden abrir muchos ojos. Luego, Google tiene muy documentado el uso de todas sus herramientas, entonces está el enlace a la página de soporte oficial de Google Classroom por si hay dudas, y hay montones de dudas resueltas y se puede hacer una pregunta si se tiene y la comunidad te contesta. Luego también Google tiene lo que se llama el Teacher Center o el centro del profesorado, en donde hay manuales, tutoriales, incluso certificaciones acerca de cómo usar estas herramientas. Y por último, les animaría a que pertenecieran a
GEC Spain, que es la comunidad de educadores de España que utilizamos herramientas de Google para educación. Yo mismo pertenezco ahí. Y si quieren, también pueden buscarme en Twitter, Nacho Santamaría Mejía, y podemos conectar y también me pueden preguntar dudas si quieren.